Y hoy en nuestra mesa de trabajo de Viva las Noticias nos acompañan voceros de los trabajadores de la Contraloría General de Santiago de Cali. Están con nosotros James Arroyo Botero, Ángel Leudo y César Mancilla Rodríguez. Hay un debate de nuevo a nivel nacional en el sentido de que quieren eliminar las Contralorías territoriales, propuesta del Contralor General de la República, Edgardo Maya, pero que también está siendo avalada por otros, por congresistas. En el caso, por ejemplo, de Roy Barreras, senador de la República por el partido de la U, quien está de acuerdo que las Contralorías desaparezcan porque dicen allí hay un foco de corrupción. James Arroyo Botero, de Colvalle, muy buenos días, bienvenido, James. Buenos días, Aldemar, buenos días, Freddy. Muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio. Ángel Leudo, del Sindicato Asociación de Empleados Públicos de la Contraloría General de Santiago de Cali, buenos días. Muy buenos días, Aldemar, muy buenos días, Freddy León, buenos días a toda la audiencia. Le damos gracias por darnos esta oportunidad de podernos manifestar acerca de lo que está pasando con el control fiscal territorial a nivel nacional. César Mancilla Rodríguez, buenos días. Buenos días, gracias por permitirnos venir aquí a hablar de un tema tan sentido para los funcionarios de las Contralorías territoriales y lograr que esa decisión del Contralor General se retroceda. Bueno, el dedo en la llaga como el dermatólogo. ¿Son las Contralorías focos de corrupción? ¿Hay una guadua, un retén, hay un peaje en las Contralorías? ¿Qué es lo que se está cuestionando en torno a la corrupción, a los sobornos, a las auditorías que se hacen? Deseamos escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Bueno, el foco principal que nos están indilgando de la corrupción no, en ese momentico no es tanto lo que las Contralorías seamos los que vamos a hacer extorsión. Casos se han visto, indudablemente los va a conocer la opinión pública, pero lo que se indilga ahora es que lo que se roban nosotros no recuperamos. Se dice que las Contralorías no sirven porque no recuperan lo que supuestamente se roban, cuando es una lectura falsa y populista que se hace, por cuanto las Contralorías no se hacen exclusivamente para recuperar. Ahí se logra recuperar cuando hay procesos de responsabilidad fiscal, que el debido proceso y se demuestra, y realmente hay muchos procesos de responsabilidad fiscal. Y cuando no se puede, por la misma falencia del mismo sistema, porque nosotros encontramos con nuestros abogados de responsabilidad fiscal que ellos dicen que cuando ya sacan el fallo con responsabilidad fiscal, resulta que van a ver y el funcionario implicado ya ha ficticiado todos sus bienes y ya absolutamente no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo de nosotros, la Constitución del 91 nos dejó un control posterior y selectivo. Si nosotros vamos antes de ese control, inmediatamente nos demandan y nos denuncian y nos investigan. Entonces, el problema del control fiscal este momentico es ese, es que nosotros, la misma Constitución del 91 nos dijo, mire, usted vaya después porque el responsable es el administrador. James o Ángel. Bueno, Aldemar, usted acaba de tocar el dedo en la llaga, como bien lo dice, cuando nos preguntan que si es cierto que las Contralorías son focos de corrupción, que si existe el retén. Como servidor público de la Contraloría, que llevo 27 años al servicio de esta entidad y dirigente sindical, tengo que decirle con mucho orgullo y con la cabeza en alto de que las Contralorías por sí no son corruptas. Pueden presentarse casos aislados, como de hecho se han dado a nivel nacional y se han dado en algunas Contralorías, pero son casos aislados de algunos funcionarios que llegan precisamente por este tema de la politiquería, llegan a estos entes de control a hacer lo que están acostumbrados a hacer. Pero en términos generales, tengo que decirle que las Contralorías, y especialmente le hablo de la Contraloría de Cali, que es la que conozco, no se da esta situación. Pueden haber casos aislados, pero eso no quiere decir que la entidad como tal sea corrupta, porque
podríamos compararlo con cualquiera de las otras entidades del orden nacional, como la Fiscalía, como la misma policía, donde se dan casos aislados. Entonces, con sorpresa sí vemos que el doctor Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República, quiere indagarles a las Contralorías Territoriales los hechos de corrupción que se manejan en el país, cuando vemos que los hechos de corrupción se dan del orden nacional. Además, esa es una estructura de la corrupción que hay en el país, que no son las Contralorías, ni siquiera la Fiscalía está en capacidad muchas veces de percibir esos actos de corrupción. Entonces yo pienso que estos órganos de control, lo que hay es que fortalecerlos, darles más herramientas tecnológicas para que desarrollen sus programas, sí, pero no es acabarlos, porque pensaría yo que si es como dice el señor Contralor, ¿qué ganamos con acabarlo y crear otro ente para que siga haciendo lo mismo? No es válido. Entonces, de allí que le digo con mucha fortaleza, le digo, no tenemos esos hechos, no aceptamos que se nos indaguen los hechos de corrupción que se dan a nivel nacional. César. Me parece una decisión facilista la del Contralor General y de algunos congresistas avalados por el presidente de la República de abolir o acabar el control fiscal territorial. Me parece que es más válido que la elección de los contralores no esté avalada por los consejos municipales ni por las asambleas municipales, para que no haya ese matrimonio, que sea un ente totalmente independiente a esas entidades, para que elijan y seleccionen los contralores territoriales. Allí estaríamos subsanando algunas falencias que afectarían de pronto el buen funcionamiento del control fiscal. Como bien lo dijeron mis compañeros, el control fiscal territorial está basado en un procedimiento y se hace posterior y selectivo. Con base en eso salen unos hallazgos y esos hallazgos hay unos planes de mejoramientos que le hacemos unos seguimientos, pero la recuperación, el monto de recuperado no quiere decir es una homogéneo con los beneficios del trabajo del control fiscal, porque si menos recursos se recuperan, si hay menos hallazgos fiscales, es porque el control fiscal, las Contralorías están haciendo un buen trabajo. O sea que no solamente se pueden medir las Contralorías territoriales por el monto recuperado, sino por la disminución de los hallazgos fiscales y la eficiencia administrativa en las entidades territoriales. Como bien lo decía el compañero Leudo, quieren colocar una cortina de humo, las falencias y las fallas del desperdicio a nivel nacional de los recursos del Estado, y quieren subsanarlos con abolir las Contralorías, pero esa es una cuestión que no mejoraría la corrupción en Colombia. No, hay que atacarla desde la parte educativa, desde la niñez, para que las personas creen unos valores para que cuando obtengan los cargos públicos tengan una mente de beneficio a la comunidad y no de beneficios personales. Hay que fortalecer entonces en Colombia la educación desde la niñez para mejorar esa situación y no querer con una solución simplista buscar la forma de abolir las Contralorías territoriales, que lo que nos permiten es volver al centralismo que hace más de 50, más de 100 años le hizo mucho daño al desarrollo de los territorios colombianos. Bueno, este tema de la abolición o la supresión de las Contralorías territoriales, yo les recuerdo, hace 14 años
en el fallido referendo que presentó el presidente Uribe, estaba allí el punto 9 del referendo, y lo busqué aquí rápidamente, proponía eliminar las contralorías territoriales y que la Contraloría General de la República asumiera las funciones de estas. Lo dijo en su momento porque era un foco de corrupción, pues decía el presidente Uribe en ese momento. Eso fracasó, 14 años, pero ha puesto ese tema, el dedo en la llaga, la dependencia de las contralorías en el tema político, ¿no? Porque uno se ve... Son fortín político y son aliados, normalmente es la percepción general, el Contralor, la Contraloría es aliada del gobernante de turno, sea pues municipal, departamental o nacional. Entonces, ¿cómo desligar ello para que se pueda hacer una verdadera función de control, independiente de todos los asuntos políticos que beneficien no a un gobernante? Amigos. Nosotros, dentro de nuestras propuestas, hemos sido muy enfáticos en decir que la propuesta es que se elijan los contralores por un concurso de méritos, que sea por meritocracia, que en este país que se elijan los contralores. Pero todo el mundo critica que los contralores territoriales, pero resulta que el Contralor General te elige de la misma manera, Senado y Cámara, y también va amarrado, e incluso vimos hace 8 años el espectáculo de que los de un partido llevaban la papeleta marcada de un color para elegir el Contralor. Entonces, mire, por eso se requiere una reforma constitucional que se haga por meramente un concurso de méritos con los requisitos que hay constitucionales para que haya elección de Contralor y así sencillamente se desligue de que yo lo elijo y no me puede hacer absolutamente nada. Me parece muy interesante lo que habla el compañero James. O sea, es la forma de abolir la corrupción en los entes territoriales, de desligar la elección de los consejos municipales, de las asambleas municipales y por ende del Congreso, porque mientras sean elegidos por estos entes, es imposible que se desligue ese matrimonio, y ese matrimonio lo que va a permitir es que hayan unas exigencias apartadas totalmente de la transparencia, no solamente en el nivel territorial, sino por ende en la elección del Contralor General de la República, porque los congresistas le están exigiendo cuotas permanentemente al Contralor General, de pronto otra clase de beneficios, y la elección la hacen con unos previos acuerdos para que cuando éste sea elegido, pues les dé sus componendas, sus compromisos. Entonces, es imposible, es mezquino y es obtuso pensar que con esta decisión simplista, aboliendo las contralorías territoriales, es que se vaya a desarraigar la corrupción en Colombia. Es desligando la elección de estos funcionarios contralores como decía el amigo, con un concurso de méritos de una entidad totalmente alejada del gobierno para que se pueda solucionar eso. Hay un hecho que es evidente y cómo las contralorías las han ido diezmando en su actuación. Ya lo decíamos al principio, les quitaron el control previo, porque se consideraba que allí era donde recibían plata de los contratos o lo que estuvieran investigando. Desapareció el control previo, quedó el control posterior, pero quedaba vigente lo de la controles de advertencia. Hace 1 año y medio más o menos se acabó aquello del control previo, de la advertencia. ¿Qué hacen las contralorías hoy? Como decía mi abuela, después de Santa Lucía afuera ya no hay ojo que valga. Después de que el contrato ya finalizó y no han hecho la obra, pero ya terminó, ¿ya para qué? Muéstrenme una sola persona que en Cali o el Valle del Cauca haya ido a la cárcel por aquello de contratos y donde la Contraloría ha hecho hallazgos penales, fiscales o administrativos. Cuando fungió como contralor el doctor
Manuel Francisco Becerra Barney, se acabó el control previo. Ahí se abolió el control previo, porque decían que los funcionarios de las Contralorías estaban coadministrando. Pero eso, la filosofía de fondo era permitir que los funcionarios de la administración pública hicieran sus fechorías, y cuando llegaran la auditoría ya todo estuviese arreglado. Eso era el fondo de eso, y por eso es que ahora el control fiscal no es tan efectivo, porque cuando llegamos a auditar el año anterior, ya todo lo han arreglado, ya es imposible observar los grandes despilfarro, y aunado a eso, el control de advertencia queda abolido, donde era una herramienta para estar ahí como chuzando y decirle, bueno, pilas con esto, pilas porque si hacen esto, pues tienen consecuencias negativas. Entonces, para mi modo de ver, el control previo, el control posterior no trae buenos resultados para el control fiscal. Aldemar, compañeros de la mesa, si bien es cierto, digamos, la Constitución del 91 dijo que el control fiscal en Colombia debería ser posterior y selectivo, no quiere decir que sea un control tampoco pues como tan perverso como se quiere ver hoy, y perverso pues en la provincia, ¿no?, en lo territorial, porque a nivel nacional es el mismo control que aplicamos, pero ese sí es bueno, ¿no?, según lo ha dicho el Contralor General de la República. Pero bueno, cuando Aldemar plantea de que se le muestre una persona que haya sido, digamos, encarcelada por hechos de corrupción acá en el departamento, en la ciudad de Santiago de Cali, hay que aclarar a la opinión pública que primero nosotros en la Contraloría, por ser una entidad técnica en esencia, no determinamos quién va a la cárcel o quién no, o quién va o quién no, o quién deja de ir. Lo que nosotros hacemos es, cuando encontramos que se ha infringido la norma, se ha infringido la ley y amerita de que se inicie un proceso penal, lo que hacemos es trasladar a la Fiscalía para que la Fiscalía, que es la encargada de adelantar este tipo de investigación, siga su investigación. Ya a partir de allí ya nosotros salimos del paseo. Igual sucede con las investigaciones disciplinarias. Nosotros en la Contraloría lo que determinamos son los hallazgos de tipo, todos son administrativos, y cuando hablamos de hallazgos administrativos, eso implica que nosotros le aportamos a la entidad, al punto sujeto de control, para la mejora continua de sus procesos. Esos hallazgos administrativos pueden tener incidencia disciplinaria, que inmediatamente lo trasladamos a la personería o a la procuraduría, dependiendo la naturaleza del funcionario que le encontramos pues ese hallazgo. Y sí, otro, tranquilo, siga. Y el otro hallazgo es el hallazgo de tipo penal, que ese lo trasladamos a la Fiscalía. El hallazgo de tipo fiscal, ese nos quedamos con él acá dentro de la Contraloría. Y allí tengo que decirle una cosa a Aldemar y a toda la opinión pública. Nosotros, digamos, dentro de una de las reformas que había planteado inclusive el doctor Luna, un proyecto que estuvo caminando por el Congreso de la República, de pronto sí consideramos que el control fiscal amerita una gran reforma para que estas entidades sean cada día más eficientes. Porque cuando le hablo del hallazgo fiscal, nosotros, la misma Contraloría va a investigar esta parte, y de pronto en esa parte sí coincidimos con muchos que han propuesto, digamos, que se desligue esta parte de responsabilidad fiscal de la misma Contraloría,
¿Por qué? Para que no seamos jueces y partes. En eso coincidimos. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos cumpliendo con la tarea. De verdad, nosotros cumplimos con la tarea. Lo que pasa es que Aldemar bien lo decía, poco a poco nos han ido diezmando, digamos, el radio de acción de las Contralorías. Por ejemplo, la función de advertencia, que era una herramienta buenísima para las Contralorías, donde casi que se le decía al sujeto o punto de control, ojo con eso, que ahí está pasando algo, corríjalo. No esperábamos que se muriera, pues que implementaran la acción, sino que casi que se corregía allí. Resulta que las altas cortes dijeron que no, que para nosotros, los entes territoriales, esa función de advertencia era casi una coadministración, pero para el orden nacional, para la Contraloría Nacional, sí es válido. Entonces ahí es donde uno dice, carambas, ¿qué pasa? Bueno, aquí concretando la propuesta, ustedes tienen el tema que ya han esbozado, reforma constitucional. Al contrario, proponen fortalecimiento de las 32 Contralorías departamentales, una propuesta de reforma legal, creación del Código Único Fiscal, y pues hay otras acciones. O sea, para concretar un poco entonces estas propuestas de ustedes desde ASDECOL, ¿cuáles son para que la audiencia que está muy pendiente pues diga, bueno, la propuesta es no acabar las Contralorías, sino hacer lo siguiente? Bueno, nosotros la propuesta básica es, primero, lo que hablamos nosotros, la elección de los contralores, incluidos en el General de la República, por meritocracia. Que tenga la oportunidad todos los profesionales colombianos de participar, y el que se la gane, como se están ganando ahora los concursos de méritos para ingresar a la Contraloría, pues que lo haga. Hay un chat que nos llega a nosotros mucho al WhatsApp que dice que es más fácil ser directivo que ser empleado de carrera administrativa. Entonces, ¿qué queremos? Que sea más difícil ser contralor que ser funcionario cualquiera del nivel profesional. La segunda parte que queremos nosotros es que el tema presupuestal. Resulta que nosotros, Aldemar y Freddy, llegó la ley 617 y acabó con un de Contralorías y nos dijo, el presupuesto es solamente este y puede incrementarse con el IPC. Y no más. Entonces, ustedes saben que la inflación y todos los efectos pues nos va dejando atrás marginados, pero si ese rasante fuera para todo el mundo, resulta que aquí los de los territorios somos primitivos, por cuanto la forma de cálculo para Bogotá es una. La forma de cálculo para la Contraloría de la República es cuánto le vale contralor a usted funcionar, y el gobierno nacional le da toda la plata que usted necesite. En cambio nosotros sí estamos muy limitados. Entonces la otra propuesta es calculemos el presupuesto de acuerdo a las necesidades. Y la otra propuesta es lo de la carrera fiscal, que haya una sola carrera fiscal en Colombia, así como hay carreras especiales en nuestro país, la del IMPEC, la misma de la DIAN, y hay una cantidad de carreras, que haya una carrera fiscal y que se formen eminentemente profesionales en el control fiscal. Y lógicamente, darnos mayores herramientas y que haya un control fiscal integrado en todo el país. Básicamente esos son nuestros tres ejes, y yo quisiera también decirles un momentico para conocimiento, porque muchos de estos, entre esos, el senador que ayer salió diciendo que cerraron las Contralorías hoy, que no pasaba nada, que nosotros como organismos de control, si bien es cierto, como es el compañero Ángel, los hallazgos fiscales se quedan, y si hay mucha gente encartada con el problema fiscal, ahí están y están reportados y no pueden volver a conseguir empleos. Nosotros trasladamos hallazgos disciplinarios y me decía alguien de la Procuraduría que los teníamos, como dice, con el perdón de los oyentes, mamados de trasladándole hallazgos disciplinarios para que ellos investigaran. Y también los hallazgos penales que nosotros decimos, presunto, ahora nomás, si ustedes miran en la página de la Contraloría Municipal, hay un informe de la Secretaría de Tránsito y Contratación que se hizo, hay 5 o 6 hallazgos penales. Esos se trasladan allá a la Fiscalía, y la Fiscalía es la que ya dice si condena o no condena al implicado. Pues bien, James Arroyo Botero, Ángel Leudo y César Mancilla de la Contraloría General de Santiago de Cali, voceros sindicales, muchas gracias por estar esta mañana de sábado en Viva las Noticias, pues hablando de la necesidad que las Contralorías no sean eliminadas,
como quieren centralizar todo en Bogotá. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la ciudadanía. Mensajes y ya volvemos.